Bien, no, pues entonces, si hablamos de un motor diésel, a ver, sí me gustaría que opinen, ¿no? Como siempre les digo y en todos los paralelos, no hay problema si se equivocan, si no está bien el concepto, no hay problema, pero a mí me interesa es que participen, que tengan la intención, ¿no? Entonces, levantan la mano y yo les doy la oportunidad, ya que como les dije, todo es actuación en clase, yo también eso tomo en cuenta al final, de pronto si les falta un punto, un medio punto, todo eso le tomo en cuenta, ¿no? Entonces sí me gustaría que me digan qué entienden por motor diésel, no lo que dice ahí, sino qué se les viene a la mente a ustedes. A ver, Josué, Lo que yo he entendido un poco de los motores a diésel, he visto que se usan comúnmente ¿cómo sería? En carros que trabajan con cargas pesadas, en camiones, así. exacto, sí está por ahí, tienen la idea más o menos por ahí, sí está bien. ¿Alguien más? Listo, nadie más. Entonces, sigamos con la clase. Bueno, pues si hablamos de motores diésel de cuatro tiempos, pues como lo tenemos aquí el concepto, motor diésel es un tipo de motor de combustión interna que obviamente, como su nombre lo dice, usa combustible diésel. Este motor fue inventado, ¿no? Su nombre lo lleva por Rudolf Diesel en el año de 1892, ya que este personaje, ¿no? Fue el que inventó este tipo de motor porque él dio la idea, los estudios previos, ¿no? De la tecnología diésel, pues. En la actualidad es una tecnología popular, ya que tiene una variedad, ¿no? Una amplia aplicación, como es en vehículos como camiones, barcos, trenes, generadores eléctricos, maquinaria industrial, es decir, para más equipo pesado se utiliza motores diésel, incluso son algunos hasta estacionarios. Si damos una reseña del principio de funcionamiento de los motores diésel, pues es similar a uno de gasolina, ¿no? Pero con algunas diferencias importantes. ¿Cuál, por ejemplo, que en un motor diésel el aire se comprime en el primer lugar del cilindro, lo que este aumenta su temperatura y luego el combustible se inyecta en el cilindro, ¿no? Donde este se quema y debido a la temperatura alta del aire comprimido, pues existe la combustión, ¿no? Donde se genera una gran cantidad de calor y presión. Y esto provoca que los pistones se mueven, en este caso hacia abajo, y lo cual esto transmite movimiento, pues al vehículo, ¿no? Prácticamente las ruedas, por medio del eje de transmisión. Como podemos ver, pues tenemos dos tipos de motores diésel, ¿no? Motores diésel de encendido por compresión y encendido por inyección. Como ustedes verán esas letritas al lado, ¿no? Son las siglas con las que se denomina CI a un motor de diésel de encendido por compresión y DI a un motor diésel de encendido por inyección. ¿Qué quiere decirnos esto, no? Pues un motor diésel de encendido por compresión, pues el aire se comprime de tal manera que alcanza una temperatura suficientemente alta, ¿no? Para poder encender este combustible inyectado. En cambio, en un motor de diésel de inyección, el combustible se inyecta directamente en el cilindro cuando el pistón está en su posición correcta, ¿no? En su posición inicial, y este se enciende debido a la alta temperatura que existe en el aire comprimido. En resumen, para todo esto, pues, como lo tenemos aquí, un motor diésel no es nada más que un tipo de motor de combustión interna que utiliza diésel, obviamente, como combustible. El principio de funcionamiento de un motor diésel es similar al de gasolina, pero con algunas diferencias, como les decía.
En este caso, pues como el aire se comprime en el primer lugar en el cilindro, este aumenta la temperatura, se inyecta el combustible en el cilindro. Aquí es donde se quema a las altas temperaturas del aire comprimido. Y por lo tanto, algo muy importante que tenemos estos dos tipos de motores, ¿no? Como les decía, por encendido por compresión y encendido por inyección. Ahora sí, hablamos de las fases del motor diésel, pues el motor diésel igualmente tiene sus cuatro tiempos. Es un motor de combustión interna, donde cada ciclo, cada fase es independiente, ¿no? Mientras gira el cigüeñal, cada tiempo se refiere, como decía, a un ciclo que completa el pistón junto con el cilindro, ¿no? En cualquier tipo de direcciones que realice su movimiento. Si empezamos hablando por la primera fase, como tenemos aquí cada una de las fases del motor, como lo tenemos admisión, compresión, expansión, escape, pues en admisión, ¿qué realiza el motor diésel? Pues abre la válvula, como dice admisión, la válvula de admisión pues se abre, ¿no? Mientras el pistón se está desplazando hacia abajo, como se ve en la imagen, ¿no? Se desplaza hacia abajo. Entonces, en el momento que se desplaza hacia abajo, permite que el aire limpio y filtrado, ¿no? Entre directamente al cilindro. A diferencia de los motores de gasolina, ¿no? En los motores diésel solo se aspira el aire en este ciclo, llamémosle así. No, más no existe una mezcla como es en los gasolina, que es una mezcla de aire combustible y existe la explosión por medio de chispa. Ahora, si hablamos de compresión, pues, una vez que el pistón alcanza su punto más bajo, ¿no? Se le conoce como punto muerto inferior, sube nuevamente, ¿no? Y se comprime el aire en el cilindro. La compresión en este caso es mucho más alta, ya que son motores más grandes, ¿no? Más alta que los de gasolina, ya que estos necesitan más fuerza, llamémosle así, más torque, ¿no? Lo que esto provoca que el aire, ¿no? La temperatura sea demasiadamente alta, que llega alrededor más o menos de unos 600 a 700 grados centígrados. Y al final de esta fase, pues el combustible diésel, ¿no? Como son motores a diésel, se inyecta a alta presión en una cámara de combustión. ¿Mediante qué? Mediante los inyectores. Debido a la temperatura alta de aire comprimido, pues el combustible se enciende directamente, espontáneamente, sin necesidad de una chispa. Obviamente, como les dije, los motores diésel no tienen bujías, entonces no existe chispa. Si hablamos del tercer ciclo, tercera fase, como es expansión, es conocido como combustión, o también muy pocamente se le conoce también como trabajo, este ciclo. Pues aquí es cuando el combustible se mezcla con el aire caliente, se produce la respectiva combustión, es decir, una explosión pero controlada, donde esto genera una expansión rápida de los gases dentro del cilindro, ¿no? Lo que empuja el pistón hacia el punto muerto inferior, es decir, hacia abajo. Ahí se produce, como les decía, un trabajo útil, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que se mueve el cigüeñal y ya por última instancia se mueve el vehículo, obviamente, ¿no? Y por último tenemos el escape. Pues el escape es que al finalizar el ciclo de combustión, pues el pistón sube nuevamente a su punto, ¿no? Y la válvula de escape se abre, donde aquí permite que los gases quemados en todos estos ciclos, de todas estas fases, pues salgan del cilindro, ¿no? Y una vez que estos gases se expulsan, el ciclo obviamente empieza nuevamente, ¿no? Empieza de nuevo desde cero, como quien dice, por admisión nuevamente. Hablamos de características del motor diésel, ¿no? Una de las características es la alta relación de compresión, pues, ¿qué quiere decir esto? Pues que los motores diésel tienen una relación de compresión significativa, es mayor a los de gasolina. ¿Y por qué esto? No, pues esto se debe a que necesitan generar más temperaturas, ¿no?
altas prácticamente, tienen que ser suficientemente altas para que para el combustible, ya que aquí no existe una bujía, pues, para que exista la explosión, por chispa, obviamente. Las relaciones de compresión, pues, oscilan más o menos, ¿no? En lo que es diésel, ¿no? De 14:1 a 22:1. Y en comparación los de gasolina, como son más pequeños, pues es de 8:1 hasta 12:1, lo que es motores gasolina. Ahora la inyección directa de combustible, pues aquí en los motores diésel, especialmente en los modernos, pues ya el combustible se inyecta directamente, ¿no?, en la cámara de combustión a través de los inyectores por la alta presión, ¿no? Estos sistemas son conocidos como, por ejemplo, uno es Common Rail. Bueno, como su nombre lo dice, pues, ¿qué significa, no? Pues es un sistema que permite una inyección ya más precisa, más eficiente y mejora la combustión. De esta forma, ayuda también a que se reduzca el consumo de combustible. El encendido por compresión. Como les decía, a diferencia de los motores gasolina, pues se usan con bujías, ¿no? Para encender la mezcla, encender pues el vehículo, ¿no? Por medio de una mezcla de aire y combustible. En cambio, los motores diésel, ¿no? Estos se utilizan la compresión, ¿no? A alta presión del aire para alcanzar las temperaturas necesarias y que aquí exista la combustión o explosión, lo que sea espontánea del diésel. Mayor torque, ¿qué quiere decirnos mayor torque? Pues que los motores diésel son conocidos más por su capacidad para generar un alto torque, ¿no? Una alta fuerza, llamémosle así, a revoluciones bajas. Esto por lo cual les hace estos motores ideales, podríamos decirlo, ¿no? Para aplicaciones en vehículos, como el compañero mencionó por ahí, en vehículos de carga pesada, como especialmente se ven los camiones, los mismos autobuses, la maquinaria de construcción especialmente, ¿no? La maquinaria que se utiliza, por ejemplo, cuando se construyen las vías, por ejemplo. Ahí se puede ver alguno de estos tipos y maquinaria de este tipo, ¿no? Eficiencia térmica. Si hablamos de la eficiencia térmica, pues los motores diésel son más eficientes, llamándole en términos térmicos, ¿no? Que los motores a gasolina. ¿Por qué? Por la misma relación de compresión y en la forma en que se inyecta y se quema el combustible, donde permiten que los motores diésel prácticamente conviertan la energía del combustible en un trabajo útil. ¿Qué quiere decir esto? Pues que resulta en un mejor rendimiento el combustible, ¿no? Si hablamos de ventajas y desventajas del motor diésel, pues, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Si hablamos de ventajas y desventajas. Entre las ventajas del motor diésel, por ejemplo, tenemos una mejor eficiencia de combustible. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los motores diésel generalmente son más eficientes en cuanto al consumo de combustible. ¿Por qué? Pues como les decía anteriormente, es debido a su mayor relación de compresión y el proceso de combustión que es más eficiente, ya que pueden recorrer distancias más largas con la misma cantidad de combustible en comparación, obviamente, a los motores de gasolina. El mayor torque, por ejemplo, y rendimiento a bajas revoluciones. Pues esto es debido a la naturaleza del ciclo diésel y la alta presión de combustión, ¿no? Los motores diésel generan mayor torque a bajas revoluciones, lo que esto es útil para, como les decía directamente, pues para los transportes de carga pesada y vehículos, obviamente, todoterreno, ¿no? La durabilidad. Los diésel, pues los motores diésel suelen tener una vida más larga que los motores a gasolina, ya que están netamente diseñados para soportar presiones más altas y condiciones más severas, ¿no? Los componentes internos.
estos, por ejemplo, soportan como son los pistones, las bielas, el cigüeñal. Obviamente, como les decía, suelen ser motores más robustos con elementos más gigantes, más grandes. Ahora sí, hablamos de las desventajas del motor diésel. Pues si hablamos de costos son más altos. ¿Por qué? Porque los motores diésel suelen ser más costosos hasta de fabricar, ¿no? Debido a la necesidad mismo que cumplen sus componentes, como les decía, por su robustez. Y los sistemas de inyección en este caso son ya más complejos, más técnicos, más sofisticados. Una desventaja igual es el ruido y la vibración de estos automotores, ¿no? Eh, ya que tradicionalmente los motores diésel siempre han sido más ruidosos, ya que generan más vibración en comparación a los motores de gasolina. Pero sin embargo, los avances tecnológicos han mitigado, ¿no? Este tipo de problemas, llamémoslo así, en los modelos más recientes, como que ya no son tan ruidosos, ya que existen ciertos tipos de silenciadores, ¿no? Que los han logrado adaptar para que no exista mucho esta situación. Las aplicaciones de este tipo de motor, ¿no? Estos se los encuentra, como les decía, en vehículos pesados, ¿no? Como camiones, autobuses, maquinaria agrícola. Se suelen utilizar motores diésel debido, como les decía, debidamente a su alto torque, a revoluciones bajas y la eficiencia en condiciones de carga pesada, ¿no? También existen vehículos de pasajeros, como son los autobuses que tenemos, las busetas también que existen, ¿no? Ahora camionetas de diésel. Vehículos de pasajeros en algunos automóviles también, por ejemplo, los vehículos, llamemos privados, que ahora ya existen ciertos vehículos, incluso, llamémosle así, tipo familiares que existen a diésel. Por ejemplo, uno de estos es el Hyundai Terracan 2.5, ¿no? Diésel es un vehículo, llamémosle, más familiar, ¿no? Y es a diésel, por ejemplo, este vehículo. Y obviamente es más costoso, ¿no? Incluso vi que ya actualmente existe un vehículo en la marca Citroën. También existe, no recuerdo el nombre exacto, pero existe un vehículo ya a diésel. Es un vehículo tipo sedán, como un Hyundai Accent más o menos. En esas características más o menos ya existe uno que haya diésel. Pues dando una breve conclusión, ¿no? Del motor diésel, pues de cuatro tiempos, como les decía, es una tecnología eficiente y robusta. Ofrece ventajas en términos de economía de combustible, aunque en nuestra actualidad ya no tanto, porque ya nuestro combustible también ha subido bastantemente. El torque y la durabilidad y su capacidad para generar un alto rendimiento a bajas revoluciones, lo que convierte en una opción ideal para aplicaciones que requieren fuerza y eficiencia, aunque obviamente no enfrentan a desafíos relacionados con las emisiones, es decir, con la contaminación. Y los costos, como les decía, ¿no? Por ejemplo, para una reparación, para alguna situación, esto ya es más elevado. Denme un segundito nomás. Bien, perfecto, está ahí. Ahora sí hablamos de las diferencias entre el mantenimiento de un coche, un vehículo diésel y uno a gasolina. Pues aquí tenemos algunas de las diferencias, ¿no? En manera de resumen en la imagen. Pero acá vamos analizándoles las que tenemos acá directamente, ¿no? Las más comunes, las más principales, llamémosle así, ¿no? Bien. eh, pues como les decía, ¿no? El mantenimiento.
de un vehículo diésel y gasolina, ¿no? Si hacemos sus diferencias, su comparación, pues algo primordial entre los dos es obviamente, ¿no? Que cada cierto periodo de tiempo o de kilómetros recorridos, como nos especifica la ficha del fabricante, todo conductor, dueño del vehículo, no debe realizar un mantenimiento o revisión del motor, ya que esto es uno de los temas más habituales en el vehículo, los cambios realizados, ¿no? En los mantenimientos, dependiendo en todo caso, ¿no? Ya sea de piezas, elementos que necesitemos o se vaya a cambiar, ¿no? Como les decía, los más principales, por ejemplo, los filtros. Principalmente el filtro de combustible, pues en esto se centran las principales diferencias. Por ejemplo, en un vehículo diésel, la sustitución del filtro de combustible es muy importante, pues por los elementos de inyección, ¿no? Así como la bomba inyectora, ya que son esenciales para que la mecánica del vehículo mismo esté en perfectas condiciones. En cambio, en un motor gasolina, este filtro no es tan primordial, ¿no? Ya que es secundario. ¿Y por qué secundario? Porque las bujías, en este caso, en los motores de gasolina, es donde precisan una constante y definitiva revisión, ¿no? Del recambio, por ejemplo, fijándose directamente sobre el espesor presente en los electrodos de las bujías, ¿no? Para que el salto de chispa sea el correcto y el motor pueda trabajar. Como les decía en la clase anterior, por ejemplo, si una bujía ya no da la chispa correcta, pues ya el vehículo ya no trabaja bien, ¿no? Ya es como que a veces se desmaya el vehículo, ya no está directamente su funcionamiento correcto. Lo cual que simplemente se procede a cambiar las bujías, ¿no? Lo que es un vehículo a gasolina. En cambio, en los vehículos diésel se deben tener en cuenta los calentadores, ¿no? Que se conoce aquí, o como se les conoce directamente con el nombre de bujías de incandescencia. Estas pues son las que, como su nombre dice, recalientan el combustible, ¿no? Procurando un arranque correcto y progresivo, ¿no? Esto ocurre incluso esto es muy importante incluso eh, en los mantenimientos adecuados, ¿no? Que se debe realizar, ¿no? Ahora si hablamos de las correas del motor, eso como base, ¿no? Cabe destacar que los dos tipos de correas que viste el motor, no siendo uno en la distribución y otro en la de accesorios, pues eso se realiza el tipo de mantenimiento, obviamente esta no es como que una diferencia, ¿no? La diferencia, y ya les voy a decir cuál es la diferencia entre estos dos, ¿no? El procedimiento se realiza el mismo mantenimiento tanto en diésel a gasolina, excepto es la diferencia en los tiempos de revisión. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en los motores gasolina se debe sustituirnos según la ficha del fabricante, pero casi todas las fichas del fabricante se especifican en un rango de tiempo, ¿no? De kilometraje, más o menos de 120.000 y 150.000 kilómetros recorridos. En cambio, en los vehículos diésel tiene más durabilidad, tiene más margen de tiempo, ¿no? Estos se los hace en un tiempo de 200.000 kilómetros aproximados. Se los realiza este cambio. Pero si se le hace, yo que sé, unos 1.000 kilómetros a estos datos, ¿no? Sería mucho mejor incluso. Siempre hay que hacerle en un kilometraje menor, no tan exacto. Es por seguridad también. Ahora, si hablamos del sistema de anticontaminación, pues llegamos a un punto, ¿no? Diciendo lo último que respecten los elementos del motor, se cabe decir que dependiendo ya del tipo del vehículo, se tendrá en cuenta algún elemento, alguna pieza, ¿no? En los motores diésel, algo muy importante, pues del mantenimiento de estos elementos es mucho mayor. ¿Por qué? Porque hay que ponerle atención mucho a la válvula
EGR, ¿no? Pues, ¿qué es esta válvula? Pues es una válvula que se encarga de la recirculación de los gases de escape, ¿no? Esto es necesario realizar una limpieza de este elemento cada 100.000 kilómetros al menos. En los vehículos, en cambio, a gasolina, este sistema de anticontaminación no requiere de mucha atención, como les decía, por las bujías que contiene. Hasta ahí hasta ahí estamos bien sobre este tema. Ahora, a mí me faltaba por acá, bueno, ya de todo esto que hemos visto hoy día, estamos bien. Ahora a mí me faltaba por acá también la clase anterior. Me olvidé de compartirles un tema más que teníamos por acá, ¿no? Que es muy importante, de hecho, y no consta en su temario de clase, llamémosle así, ¿no? Que tenemos. Pues es algo no tan visual, pero que es muy importante saberlo, ¿no? Ya que esto es lo que más se aplica en la vida diaria, al menos cuando ya ustedes vayan como conductores profesionales, tienen que por lo menos tener una pequeña idea, ¿no? Por ejemplo, dando una breve reseña, ¿no? Si hablamos una comparación de los mantenimientos, como les decía, no dando una breve reseña, una breve comparación, pues los mantenimientos que como teníamos correctivo, preventivo, predictivo. Pues aquí no, a pesar de las ventajas en lo que es correctivo, ventajas inherentes de técnicas preventivas y predictivas, el mantenimiento correctivo al menos puede ser la mejor solución en algunos casos. ¿Por qué no? En cuanto al costo de la avería y la reparación de alguna pieza o elemento, ¿no? Ya que va a ser menor el costo a lo que costaría un mantenimiento preventivo predictivo. El mantenimiento correctivo pues suele ser la mejor opción, llamémoslo así, ¿no? Ahora, en lo que es preventivo, la monitorización preventiva pues se utiliza cuando el costo de dejar algo que siga funcionando hasta que se dañe directamente, ¿no? Pues va a ser demasiado crítico eso, ¿no? Porque ya va a ser difícil de reemplazar o reparar, o tendría hasta graves consecuencias para la seguridad de los empleados, ¿no? En los horarios de trabajo incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque por un fallo de alguna pieza que no se le reemplazó a tiempo, incluso puede suceder que por el daño de esta ocasionó daño a otro elemento, ¿no? Otra pieza que no tenía nada que ver. En cambio, en el mantenimiento predictivo, pues los propietarios activos, no los propietarios del vehículo, recurren cada vez más al mantenimiento predictivo. ¿Por qué? Como una opción preferida. ¿Por qué? Porque no ofrece muchas de las ventajas, ¿no? El mantenimiento, sino que hace de una manera más eficiente y rentable. ¿Qué quiere decir esto? Pues que con este mantenimiento, obviamente, ya en la actualidad, con el uso de un escáner directamente, se le ingresa al vehículo y se ve directamente las fallas que existen, o incluso se previene las fallas. En este mantenimiento incluso se lo hace por medio de la ficha del fabricante, ya que se lo hace cada mantenimiento a tiempo, así no ocurre ningún tipo de daño. Ahora, a lo que venía, a lo que les decía, ¿no? ¿Alguien ha escuchado de la revisión 20 puntos, por ejemplo? ¿O tienen una breve idea, una corta idea de qué más o menos trata esto, ¿no? De mi parte, no, Lice. Perfecto. ¿Alguien de pronto por ahí? Si no, no hay ningún problema. Perfecto. Pues una revisión 20 puntos, ¿no? Como dice aquí, para una mayor seguridad, déjenos comprobar su coche de arriba a abajo. Lo haremos de manera rápida, minuciosa y a un precio razonable. ¿Qué quiere decir esto, no? Pues que una revisión de los 20 puntos es una revisión exhaustiva, una revisión
rutinaria del estado del vehículo, del automóvil, ¿no? Que esta revisión pues incluye la comprobación de elementos que el funcionamiento, ¿no? La seguridad, que son esenciales como los líquidos, los neumáticos, los frenos, las luces, entre otros componentes también, ¿no? Que tenemos. Obviamente no es una lista única, ya que podemos decirle cada taller, cada concesionario tiene su formato, ¿no? Su diferente forma de inspeccionar, ¿no? Pero de hecho todos los talleres prácticamente tienen esta revisión similar en su propósito. O sea, el propósito es similar a lo que quieren todos llegar, ¿no? Obviamente. Los aspectos bueno, antes de los aspectos, pues la ventaja principal de esta revisión es una conducción mejor y más segura. Obviamente, como les decía, esto se realiza para cualquier tipo de vehículo, cualquier marca, cualquier edad del vehículo, con equipos de diagnóstico, obviamente, de alta tecnología, de última generación, y recambios también que existen auténticos, no conformes a las normativas del fabricante de los vehículos, de los equipos originales y en sustituciones. Por ejemplo, un ejemplo nomás. Los vehículos hasta hace unos 3 o 4 años que venían nuevos, el fabricante decía que se los realice sus mantenimientos cada 5.000 kilómetros. Ahora en la actualidad, al menos de los que yo conozco desde el año 2023, ya el mantenimiento no se lo debe realizar cada 7.500 kilómetros. ¿Por qué esto? Porque ya los mismos aceites líquidos que tiene el vehículo ahora en la actualidad, pues ya están creados para una durabilidad de 10.000 kilómetros. Estos ya son bajo normativa directamente. Claro que antes también ya existían aceites, todo que nos decían, no, para 10.000 kilómetros, algunos 20.000, pero estos no eran regidos directamente a una normativa especializada, ni tengámoslo así, no tenían un estudio previo real. Entonces, lo que todos recomendaban era cada 5.000, pero ahora las mismas empresas fabricantes de los vehículos han creado sus propios aceites, ¿no? Los cuales ellos, obviamente, es lo más seguro, obviamente. ¿Por qué? Porque ellos son los creadores del vehículo, obviamente. Entonces ya han creado aceites, lubricantes, cualquier tipo de estos elementos que duren para cierto tiempo, ¿no? Por lo cual ahora ya hay aceites que duran 10.000 kilómetros, pero ellos mismos los recomiendan los mantenimientos, realizarlo cada 7.500 kilómetros, por ejemplo, un mantenimiento normal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, como les decía, nunca se lleva el vehículo al kilometraje, ¿no? Exacto, por ejemplo, de 7.500 kilómetros no se lleva exactamente, siempre hay que llevarle un tiempito antes. Yo al menos, por ejemplo, en mi vehículo, yo algunas cosas obviamente las hago yo, ¿no? Y otras les llevo a hacer porque no tengo la maquinaria normal, que es demasiadamente costosa, ¿no? Pues les llevo al taller para realizarle los respectivos mantenimientos que faltan. Pues yo siempre le hago al menos me dice cada 7.500, yo le hago al menos cada 500 kilómetros menos de lo que me dice la ficha del fabricante. Todo esto es por seguridad para mantenerlo en buenas condiciones también, ¿no? Bien, sigamos. Como les decía, ¿no? La revisión rutinaria para una conducción segura y fiable. Esto, por ejemplo, es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque esto, como dice su concepto, es una buena idea. Tanto que si tiene una intención de seguir conduciendo el mismo vehículo, ¿no? Como si quiere asegurarse de tener un buen precio al venderlo a un futuro, pues la revisión 20 puntos, ¿no? Garantiza una conducción más segura y asegura que el vehículo cuenta con una reparación idónea, ¿no? Para su uso diario, utilizando obviamente equipos de diagnóstico de última generación, como les decía, para una revisión exhaustiva, ¿no? Así, de esta forma se realiza y se detecta, ¿no? Posibles fallos. Se pueden arreglar directamente de una manera incluso más fácil, llamémoslo así, ¿no? Esto, ante todo, reduce el riesgo de accidentes y aumenta la seguridad de tanto del dueño del vehículo, las personas ocupantes. Y también ayuda a o sea, ayuda a evitar, ¿no? Molestias, averías
se crucen en contratiempo, podemos decirlo así, ¿no? Ahora sí hablamos de los 20 puntos más comunes de revisión, ¿no? Como les decía, estos son los puntos más comunes y de hecho lo que yo al menos he hecho cuando yo trabajaba en un concesionario, ¿no? Pues estos puntos al menos eran los que más eficaces se tenía que realizábamos nosotros esta revisión. Por ejemplo, la revisión que siempre teníamos en cuenta, obviamente, los aceites, que los niveles se encuentren exactos, ¿no? El líquido refrigerante, el limpia parabrisas, o sea, el líquido, por ejemplo, en los líquidos de frenos, los niveles de baterías, la presión de los neumáticos, que bueno, todas estas revisiones más adelante estaremos visualizando, ¿no? Cómo tiene que estar, en qué estado tiene que estar. Por ejemplo, algún adelanto nomás, el nivel de las baterías. Por ejemplo, una batería siempre debe marcar 12,4 voltios para que una batería se encuentre en buen estado, porque la batería se mide su energía en voltaje, en voltios. Si la batería nos marca, obviamente con el vehículo apagado, ¿no? Nos marca un voltaje de 12,3 voltios, esa batería ya no vale, ya no está en buenas condiciones y cualquier momento se puede quedar el vehículo ya sin encender. Ahí es lo que popularmente se utiliza, ¿no? En pedir cables de corriente de otro vehículo que esté en buenas condiciones y pasar corriente al otro vehículo para que se encienda y no sucede estas situaciones, ¿no? Obviamente la presión de los neumáticos también, ya que aún más en vehículos actuales, ya incluso en el tablero que tiene el vehículo, cuando ya los neumáticos no están con su carga de aire, ¿no? Eso se cargue en PCIs, pues, o en bares, pues si no tiene la carga exacta, llamémosle así, ¿no? De aire, pues ya nos indica en el mismo tablero, ya se prende una lucecita, llamémosle así, ¿no? Como tipo avería que no está en buenas condiciones y hay que ponerle aire a los neumáticos. Esto igual se hace directamente debido a la ficha del fabricante, como nos indica, ¿no? Ahora sí vemos en lo que es iluminación, pues el reglaje, el estado y funcionamiento de todas las luces, ¿no? Que tenemos. Los gases, comprobación de los gases. Bueno, esto se lo hace con un aparato que se llama el emisor de gases. Obviamente se conecta en el tubo de escape. Toda esta situación. Encendemos el vehículo. Procedemos a dar su respectivo arranque. Y el comprobador directamente damos una pequeña aceleración, ¿no? En el vehículo. Una aceleración suavita, nada más sin necesidad de meter marcha, como se dice, ¿no? Entonces, ahí directamente se comprueba por medio de este aparato. Nos sale un pequeño ticketcito directamente y ahí nos sale todos los datos, cómo va consumiendo nuestro vehículo, cómo va. Y esto comparamos con la ficha del fabricante, obviamente, y de ahí vemos si está en buenas condiciones o no el consumo de gases, la situación de las emisiones. En frenos, obviamente, el eje delantero, eje trasero, el freno de mano, que tiene que estar en buenas condiciones, ¿no? Para que haya el respectivo agarre de freno, ¿no? De frenado. Algo general, por ejemplo, las pérdidas de aceite, el turbo del escape, los discos, las pastillas, ¿no? Algunas observaciones, por ejemplo, discos y pastillas por los desgastes mismos. Las pérdidas de aceite, ¿por qué? Porque hablándole, ¿no? En términos técnicos, ejemplo, las pérdidas de aceite, porque surge a veces, por ejemplo, a veces se tiene los empaques que se les conoce, ¿no? Que cubren al motor entre, llamémoslo así, entre tapa y tapa, por ejemplo, en el cárter. Si ese cauchito ya tiene desgaste, ¿no? Por las obvias temperaturas, ¿ves? Por ejemplo, puede haber pérdidas de aceite por las fugas que existen o por algún golpe, por ejemplo, del vehículo, se golpeó en algún lugar. Se golpeó, pues, por ejemplo, ya tiene alguna fisura, alguna parte del vehículo, ¿no? Entonces, por ahí puede haber fugas, estas situaciones ocurren. Y desgaste de los elementos, pues las escobillas, los neumáticos, obviamente, como les decía, la batería, las correas del alternador, como les decía anteriormente, las respectivas correas que van, la de distribución, la de accesorios. Esto en cuanto tenemos a esta situación, ¿no? Pues el objetivo principal de esta revisión, 20 puntos, ¿no? Pues es garantizar una conducción más segura, previene también las averías, como les decía, y mantiene al vehículo en óptimas condiciones, ¿no?
Es una buena práctica, obviamente, para realizarla regularmente. Especialmente esto se requiere y se debe hacer antes de un viaje largo, ¿no? O incluso cuando se va a vender el vehículo para que el momento de realizar esto no exista alguna molestia con otra persona, ¿no? Por ejemplo, algo primordial que ustedes cuando vayan a comprar un vehículo tienen que buscar un mecánico, obviamente, de confianza, ¿no? Por ejemplo, algún familiar, preguntarle de pronto si conoce, o buscar un mecánico que ustedes más o menos ya vayan viendo que sabe, preguntarle. Realmente, y siempre pedirle que por favor les dé haciendo una prueba de fugas del motor. Esto lo hace mediante ciertos aparatos tecnológicos que existen por medios de manómetros, lo cual la persona que les esté realizando este procedimiento, pues ya podrá notar directamente qué sucede con la prueba de fugas. Con esta prueba de fugas, al menos es la prueba más eficaz que se puede tener para detectar cualquier fallo del vehículo. Y de esta manera poder adquirir un vehículo, ¿no? Al menos, o sea, esto sucede más en vehículos que se compran de seminuevos, de segunda mano, como se les conoce, pues que no exista ninguna de estas alteraciones, de estas fallas para saber lo que se está comprando cosas en buenas condiciones, ¿no? Bueno, pues eso es en cuanto tenemos programado para la clase de hoy. Ahora, como les decía, pues yo les tenía preparado un pequeño foro para realizar en la siguiente hora. ¿Por qué no vemos más teoría? Obviamente porque nosotros, al menos con ustedes, estamos bastante adelantados. Como yo les dije,